Muchas gracias. Cierra este debate la intervención del presidente de la comisión, asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora presidenta, por ambas cosas, por darme la palabra y apiadarse de los aquí presentes. Quisiera iniciar mi intervención indicando que es claro que tenemos un consenso en esta sala respecto a la necesidad de ratificar este memorándum de entendimiento tan beneficioso para los ecuatorianos que llegan a las costas de Guatemala generalmente en tránsito hacia un destino en Norteamérica. Yo quiero aprovechar, no para abundar en argumentos de algo que realmente estamos de acuerdo, sino para iniciar algún tipo de reflexión que vaya más allá de este memorándum de entendimiento. Porque la pregunta, sin duda alguna, es pertinente. ¿Por qué tenemos que realizar este tipo de tratados? En el fondo, ¿por qué tenemos que estar todavía luchando por descriminalizar lo que constituye el ejercicio de un derecho humano fundamental? El derecho a la movilidad. Nuestra Constitución así lo afirma, y así lo afirman nuestras convicciones, que no podemos seguir viviendo en un mundo en donde trasladarse de una jurisdicción soberana a otra implique cosas tan graves e inadmisibles como, por ejemplo, que los derechos humanos y ciudadanos se quedan atrás, detrás de la frontera que se acaba de abandonar. Por eso es que insistimos en la portabilidad de derechos, por eso es que insistimos en la ciudadanía universal y por eso es que insistimos en la fin de todas aquellas condiciones que hacen que el ser extranjero implique una capitis diminutio en materia de derechos. El origen del problema no está en el coyotero, no está en el tratante de personas. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia de viajes y un coyotero? ¿Por qué al uno le ponemos 10 años de prisión y al otro le alentamos para que promueva el turismo? Es la misma pregunta que se hacía San Agustín cuando preguntaba cuál es la diferencia entre el cobrador de impuestos y el pirata. Que el uno opera dentro de un marco legal admisible y el otro no. Pregunta, ¿por qué es que unos operan en un marco legal admisible y los otros no? Y la razón fundamental de que hay coyoteros y traficantes y gente que abusa y gente que estafa y gente que mata a los que intentan cruzar las fronteras es porque tenemos un marco jurídico internacional y nacional que viola los derechos humanos de las personas al establecer indebidas restricciones a la movilidad humana. El drama que acabamos de presenciar en aguas del Mediterráneo, inadmisible, vergonzoso, bochornoso, de cientos de personas ahogadas por el solo delito de que llegar a las costas, querer llegar a las costas de la Unión Europea, de la República Italiana, que debe estar muerta de vergüenza y de pena este rato por lo que sus autoridades acaban de forzar a que ocurriese. Eso es el origen de los males que nos llevan a tener que firmar estos memorándums de entendimiento, que son necesarios paliativos, pero no la solución al problema de fondo. El problema de fondo es acordarnos, tener memoria y recordar países que ahora impiden la entrada de gente o que establecen condiciones extraordinariamente difíciles de cumplir y que luego abonan el terreno para el surgimiento de la ilegalidad y de los abusos. Al arrojar a la ilegalidad a quienes quieren ejercer sus derechos, debemos recordar cómo se poblaron esas naciones, de dónde vienen sus habitantes que ahora orgullosamente discriminan en contra de quienes quieren llegar ahora al banquete del que ellos disfrutan. Vinieron de países que promovían la inmigración, que pedían a gritos a la gente que viniera, que hacían cualquier cosa por promover que la gente cruce las fronteras sin preguntar si vienen con papeles o no papeles. Vienen con lo más importante, que no es un papel, vienen con su ser humano, con su talento, con sus manos, con su ilusión y con su corazón, a crear una vida y enriquecer la vida de quienes ya estaban antes que ellos. Esa era la concepción que tenían tradicionalmente los países que querían vivificarse con la llegada de ese recurso humano tremendo que es la persona, más que cualquier otro que pudiéramos imaginar o inventar. Así se pobló la Unión Norteamericana, que ahora con oprobiosas murallas, con patrullas fronterizas con derecho a matar, quiere impedir que la gente entre. Y claro, las patrullas fronterizas de Texas o de Nuevo México pueden matar y reprimir,
Pero, ay Diosito, cuando alguna matanza de migrantes ocurre en México o en Guatemala, eso sí es un crimen de lesa humanidad. Pero no es un crimen de lesa humanidad aquellas condiciones y aquellas políticas públicas promovidas por políticos y por otros agentes del cambio social o emprendedores de la moralidad pública, ¿no?, que crean precisamente el terreno fértil para tragedias como las de Tamaulipas o de la isla de Lampedusa. La moral humana, la conciencia crítica de la humanidad no puede quedarse simplemente en hacer lo que estamos haciendo, que está bien, que al menos los migrantes ecuatorianos en Guatemala no sean tratados como delincuentes, sino como seres humanos víctimas de una delincuencia. Pero vamos más allá. ¿Dónde está el origen de esa delincuencia? ¿De dónde viene que tiene que haber traficantes o tratantes? ¿De dónde viene que tengan la posibilidad? Como los traficantes de esclavos 200 años atrás, era de políticas públicas que permitían la esclavitud. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos simplemente con aprobar esto. Tenemos que hacerlo, por cierto, pero no podemos detenernos allí. Nuestro país, esta asamblea, la opinión pública ecuatoriana debe seguir bregando para poner fin en el globo entero, como política pública internacional, a aquellas formas de discriminación, de etnocentrismo, de xenofobia, de racismo, muchas veces incrustadas en las constituciones y leyes de los países, que hacen que la gente, para poder hacer lo que tiene derecho a hacer, tenga que pasar por las manos de criminales o de gente que quiere usufructuar ilegítimamente de su necesidad. La pregunta no es solo qué hace el traficante o el tratante. ¿Quién arroja a la gente en sus manos o en los brazos o en las garras de esos traficantes? ¿Quién le da a ese traficante el incentivo para actuar de esa manera? El mundo entero ahora se escandaliza y horroriza por la grosera intervención de la policía francesa para expulsar a una niña gitana de 15 años, atrapada en el bus que le llevaba al colegio y arrastrada fuera de la República Francesa por el delito de no tener papeles y sospecho de pertenecer a una etnia perseguida, una etnia discriminada y una etnia que ha sido víctima también de genocidio. Por ser gitana la sacan a patadas de su bus para llevarla a la frontera. Eso es un escándalo. Esas son las situaciones que deben horrorizarnos, y no tan solo la de los delincuentes que aprovechan y profitan, que son el rostro feo de lo que son las políticas de cara lavada de las grandes potencias receptoras de inmigración. Ojalá nunca nuestro país, cuando muy pronto sea país receptor neto de inmigración, nuestro país caiga en esa mezquindad, en ese racismo y en esa discriminación, que también corremos riesgo de hacerlo. Nos decían, ¿no es cierto?, nos informaba la Cancillería días atrás que el patrón de inmigración al Ecuador está cambiando. Están llegando los colombianos. Es verdad que llegan los colombianos, más de la mitad de los inmigrantes son colombianos, y harto acostumbrados estamos a que en este país también se hagan las mismas cosas que se hacen en Europa con los inmigrantes, acusando a nuestros vecinos del norte también de muchas cosas. Después siguen los peruanos, pero ¿ustedes saben cuál es la tercera nacionalidad que más inmigrantes aporta al Ecuador en este momento? Los estadounidenses. Y la cuarta, los españoles. Pero eso sí, yo quiero ver cuando en esta asamblea alguien va a venir a decir que hay que establecer medidas especiales para controlar la peligrosa inmigración de españoles y estadounidenses. Seguramente eso no va a ocurrir, probablemente hasta se va a hacer bien visto. Examinemos pues las actitudes de base, las culturas que hay detrás de este conjunto de políticas que apestan al mundo y que crean precisamente estos males que de alguna manera queremos paliar con este acuerdo. Tenemos que votar por él. Es de necesidad ética, humana y moral, pero eso sí, no detenernos aquí, seguir luchando porque el orden mundial cambia, acoja los principios que generosamente nuestra Constitución consagra y que creemos que son de validez más allá del territorio de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Los invito a que aprobemos unánimemente este acuerdo y acordarnos de las víctimas, que eso es lo que son. Gracias.